Muy buenas noches, mi nombre es Luis Ángel Lara. Esta capacitación está diseñada para enseñarles cómo desarrollar una estructura detallada de trabajo para la gestión de proyectos, integrando el Microsoft Project Profesional con la herramienta WBIS Schedule Pro o WBIS Sharp Pro. La pueden encontrar así. Es la forma más rápida para poder gestionar los proyectos a través de una EDT debido a que Microsoft Project carece de esta característica por defecto. Sin embargo, se puede desarrollar muy fácilmente una EDT teniendo en cuenta la integración de estos dos software. Sin más preámbulos, pues iniciamos nuestra capacitación. Lo primero que vamos a hacer es, teniendo ya un proyecto estructurado en Microsoft Project, donde tenemos una lista de tareas, como lo vemos acá, y el diagrama de Gantt con sus, digamos, recursos asignados. Esto pues es tema de otra capacitación, la asignación de recursos. Sin embargo, muchas veces nos piden una estructura de talla de trabajo, una estructura de desglose de trabajo, EDT, y Project no la tiene dentro de sus configuraciones por defecto de fábrica. Como vemos, tiene algunas vistas como la vista de calendario, diagrama de red, los recursos, el GAN de seguimiento, entre otras, pero carece de la estructura detallada de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una EDT para este proyecto. Es muy sencillo. Acá podemos seleccionar el lugar donde queremos que aparezca la estructura detallada de trabajo. Lo podemos hacer antes de digamos, antes del modo de tarea, o lo podemos hacer insertando una columna al lado del nombre de la tarea, que es lo más apropiado. Lo que podemos hacer acá es darle clic derecho sobre el nombre de la tarea, insertar una columna, y aquí podemos, dentro del listado, seleccionar la estructura de desglose de trabajo EDT. Como podemos ver en esta estructura de desglose de trabajo, pues nos muestra una codificación inicial, que es una codificación tabla de contenido, donde cada estructura, las fases están marcadas con un número entero, y con un número real, pues tenemos la estructura desglosada de los subtítulos, por así decirlo, para hacer la analogía con digamos, con una base, con una tabla de contenido sobre esta base específica. ¿Cómo creamos la EDT? Hacemos clic en Proyecto y tenemos muchas alternativas. Acá tenemos la EDT, donde nos dice definir un código. Hacemos clic en definir el código y nosotros le podemos dar un prefijo. Como el nombre del proyecto se llama Proyecto Monitoreo, podemos darle PM de Proyecto Monitoreo, y acá en la secuencia podemos seleccionar una de 4 categorías. Por ejemplo, los números ordenados, las mayúsculas ordenadas, minúsculas ordenadas o caracteres desordenados. Mi consejo es seleccionar números ordenados, y él nos va a generar una EDT para esa estructura de desglose del trabajo. Como podemos ver, nos da un prefijo PM11, PM12, dependiendo de la estructura, y las fases las encontramos como PM1, PM2, PM4, PM5. Podemos, por ejemplo, en definir el código, si ustedes quieren darle un espacio, lo pueden hacer acá, le dan un espacio, acá nos está mostrando cómo puede quedar el código, y le damos a aceptar si, pues digamos, en cierta medida lo quieren renumerar así. También se puede volver a renumerar si se ingresa o no alguna tarea. Entonces, lo primero es generar la estructura de desglose del trabajo, la estructura detallada de trabajo. Realmente también se conoce como estructura de descomposición del trabajo.
Tenemos múltiples alternativas para llamarlo. Lo importante es que lo tenemos acá. Sin embargo, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo puedo venir aquí a generar una vista de diagrama de red y como puedo ver en la vista de diagrama de red, yo tengo diferentes estructuras en la red. Sin embargo, para el caso específico, no me muestra la estructura detallada como yo quisiera verla. Existe una aplicación que se llama la aplicación WBS Schedule Pro. Esta aplicación WBS Schedule Pro me permite integrar el Microsoft Project con esta herramienta para poder generar una estructura de desglose de trabajo. Entonces, en este video, rápidamente, la idea es capacitarlos cómo hacerlos. Esta herramienta se puede descargar de prueba en internet o se puede comprar una licencia. En primera medida, lo que vamos a hacer es buscar la ruta donde tenemos nuestro proyecto. Si se dan cuenta, hay diferentes, digamos, estructuras para poder seleccionar el proyecto. Acá nosotros vamos a buscar Microsoft Project Plans con la extensión .mpp. Y seleccionamos nuestro proyecto, acá lo tenemos, proyecto monitoreo, y le damos a abrir. Es muy sencillo, una vez el proyecto tengamos abierto el Microsoft Project, es muy sencillo encontrar pues la estructura para este proyecto. Y aquí tenemos una EDT muy básica para nuestro proyecto donde tenemos las fases y tenemos cada una de sus tareas con sus hitos. Y es una estructura muy sencilla. Como se dan cuenta, la integración entre las dos herramientas es muy fácil. Sin embargo, un proyecto tiene una serie de elementos mucho más complejos, como por ejemplo los recursos y los costos. Yo puedo tener una estructura detallada mucho mejor. Por ejemplo, acá podemos seleccionar el WBS Chart View Detailed, donde podemos tener el detalle de nuestra estructura de nuestro proyecto, donde tenemos al igual las fases, pero tenemos su duración, podemos tener un porcentaje de avance. Si nos ubicamos encima de él, podemos tener el porcentaje completado, su fecha de inicio, el trabajo en horas, como lo podemos ver acá, 160 horas para la tarea número 2, plan de gestión de recursos humanos, su fecha de inicio y su fecha de finalización. Si lo que estamos buscando es una estructura un poco más compleja que utilice los costos, podemos ver nuestro diagrama de horas y costos en esta vista. Y podemos ver las horas de trabajo y los costos. Es tan sencillo como dividir cada hora en el costo total y podemos tener un costo por hora. Si ustedes se dan cuenta, en esta vista ya tenemos la estructura EDT que definimos en el Microsoft Project, porque tengo PM1, PM2, PM3, así sucesivamente hasta PM5 para las fases, y tengo desarrollado nuestra estructura detallada de trabajo. Podemos también ver otras vistas, una vista de planeación, una vista pues por niveles, si lo quiero ver más detallado, o con nuestros códigos, nuestra vista de planeación por nuestros códigos, si quiero ver cada una de las tareas con sus fases, pues separado. Esto nos da hasta 2 niveles. Pues una vista interesante, pues es la vista de costos que podemos tener acá. Ahora bien, si yo actualizo, por ejemplo, mi proyecto acá en el diagrama de Gantt y quiero hacer un seguimiento, puedo venir aquí a mi Gantt de seguimiento, recordándoles que antes de hacer un seguimiento al cronograma es importante generar una línea de base. Acá en proyecto vamos a ver digamos en vista, perdón, el proyecto completo y vamos acá a guardar vamos a hacer el seguimiento para guardar una línea de base. En esta parte de proyecto
pues podemos ver calendario, la información del proyecto, puedo tener campos personalizados, como veíamos la EDT, mover el proyecto si tengo algún cambio. Y aquí tenemos establecer línea de base. La idea es establecer la línea de base estándar, la primera línea de base, porque puedo establecer muchas. Sin embargo, establecemos línea de base para el proyecto completo. Una vez establecida la línea de base, pues ustedes no van a ver ningún cambio acá. Sencillamente cuando volvamos aquí al diagrama de Gantt, más adelante en el Gantt de seguimiento, cuando hagamos el seguimiento podemos ver la línea de base. Vamos a suponer entonces, aquí en nuestro proyecto lo primero es definir una fecha de estado. Obviamente nos coloca la fecha de estado por defecto hoy, pero vamos a suponer que estamos en el día 30 de noviembre. Y vamos a darle actualizar proyecto por porcentaje completado. Como vemos, ya se nos configura un avance del proyecto con las tareas que deberían estar completas al 100%, ya que una tarea que va en ejecución al 40% de la primera fase. Le voy a dar aquí guardar, venimos a nuestro WBS Chart Pro, voy a seleccionar del escritorio nuevamente nuestro proyecto. Lo mejor es seleccionar nuevamente el proyecto y vamos a mirar que nos muestre, por ejemplo, en el detalle nos muestra el avance. Entonces aquí ya se nos actualiza nuestra EDT con nuestro avance al 100% para la tarea 2, para la tarea 3 y a un 40% para nuestra tarea contratación de personal. Y nos da para nuestra primera fase al 30 un 70%. Como vemos, la herramienta nos permite tener una visualización y una integración entre el Microsoft Project y una aplicación, un plugin muy interesante para tener vistas adicionales que no tendríamos con el proyecto original. Ahora bien, el WBS o el WBS Schedule Pro, podemos tener los diferentes diagramas. Acá, por ejemplo, yo puedo saltar, si ustedes se dan cuenta, si tengo los dos software activos, saltar desde Project, sencillamente aplicando la ventana WBS Schedule Pro y puedo saltar a los diferentes diagramas, por ejemplo, el diagrama de Gantt, que pues acá sencillamente que me muestra en el WBS, no me muestra un diagrama como tal, pero sí me muestra la duración de las tareas, como lo tenemos acá, que es este botón que se llama Task Chat. También podemos ver los recursos que tenemos asignados y podemos compartir nuestro trabajo en Excel y en Word. Acá sencillamente podemos ver la vista de costos, podemos ver cuánto hemos gastado en costos para las tareas que tenemos avanzadas y las tareas que van, por ejemplo, en proceso. Acá nos muestra el porcentaje de avance. Bueno, espero que este tutorial sea de su agrado y pueda solucionar algunas inquietudes de cómo obtener de manera fácil una EDT utilizando un plugin que se puede descargar muy fácil de internet. Muchísimas gracias y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muy amables.